como cada viernes, hoy has traído... Sí, Pino. Me dijo, ¿qué podemos comer? De lo que trae Steffi, hoy nada. Hoy nada, hoy parece que descuartizamos a alguien, porque vamos a hablar de composición corporal. Bien, traje esta temática porque muchas veces cuando nos subimos a la balanza uno piensa que solamente lo que ve en el peso que es grasa, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y en realidad es que el peso incluye un montón de partes de nuestro cuerpo, que son compartimentos, que es lo que vamos a ir hablando ahora, no solo para ver cómo impacta justamente en el peso, sino también para ver justamente su impacto a nivel metabólico, que es lo que tenemos que preservar a la hora de, digamos, adecuar nuestra alimentación sería, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vamos a hablar así. La composición corporal, digamos, está constituida por una parte que se llama lo que es la masa grasa. ¿Bien? ¿Qué sería esto? El tejido adiposo, la grasa que tenemos acumulada debajo de la piel, que se llama grasa subcutánea, también conocido como triglicéridos. ¿Viste cuando te dicen que tenés los triglicéridos elevados? Sí. Es que tenés mucho de este tipo de grasa, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de esta grasa? Bien, básicamente que cuando nosotros comemos en exceso, que es uno de los motivos por los cuales engordamos, justamente ese exceso se deposita en forma de grasa. Bien, ahora cuando el tejido adiposo excede la capacidad de almacenar esta grasa, bien, empieza a trasladarse a otras partes del cuerpo que son los órganos, ¿no es cierto? Como el corazón, el hígado, ¿no es cierto? Entre otros. Entonces van a producir enfermedades metabólicas como por ejemplo la insulinoresistencia, el hígado graso, bien, alteraciones a nivel como dislipemias, alteraciones a nivel lipídico, colesterol, triglicéridos y demás en sangre. ¿Puede ser que uno no esté físicamente a la vista sobrepasado de peso, pero que tenga hígado graso, por ejemplo? Por supuesto, porque después vamos a ver justamente un dato muy importante, es que cuando uno se pesa depende cuál es el porcentaje de esto que está más aumentado. De hecho, vos podés lucir como delgado, pero tener un gran porcentaje de grasa en el cuerpo y eso hace que vos estés más gordo que otro que por ahí tiene un exceso de peso en la balanza con respecto a su talla, pero tiene más masa muscular, que es lo que vamos a ver ahora. Bien. Así que sí, puede ser lo que vos acabás de decir tranquilamente. Ahora bien, ¿qué tenemos que apuntar en todo plan de alimentación? Justamente a bajar este porcentaje de masa grasa. Tener en cuenta que a medida que aumentamos en edad, a partir de los 20 años, digamos, la grasa empieza a aumentar en el cuerpo y es mayor en las mujeres que en los hombres, ¿sí? También el lugar donde se localiza, sea a nivel del abdomen, generalmente en los hombres, ¿no? Principalmente, y si no en las caderas en las mujeres va a determinar también qué tan negativa sea esa adiposidad. Justamente a nivel del abdomen está más relacionado con enfermedades cardiovasculares, con lo cual tenemos que evitarlo, ¿sí? Bien. Así que eso por un lado. Por otro lado tenemos lo que es la masa libre de grasa, así se llama, y está constituida por lo que es el agua en el cuerpo, ¿sí? La sangre, los huesos, ¿sí? Y lo que es la masa muscular. Bien. Ahora, el agua, por ejemplo, también varía en el cuerpo, ¿sí? Y varía muchísimo. Por ejemplo, cuando haces actividad física en exceso, por ejemplo, el músculo trabaja muchísimo y absorbe agua, con lo cual vas a pesar más. Claro. También puede pasar que, por ejemplo, tengas alguna nefropatía o tengas alguna enfermedad cardiológica y eso haga que vos aumentes tu volumen de agua corporal total. La retención de líquidos, por ejemplo. Por ejemplo, la retención de líquido, muy bien. La patología que ahora no la recuerdo, pero... Exacto, o hipertensión arterial, por ejemplo. O también puede pasar en las mujeres en estado, por ejemplo, en el periodo menstrual. Claro. Bien, retienen mucho líquido, o también en periodo premenopáusico. Bien. Así que fíjate que hay un montón de razones por las cuales cuando te pesas, por ahí pesas un montón, pero no es grasa, tampoco es músculo, es agua. Bien. ¿Sí? Bien. Ojo con eso. Bueno, la sangre no varía demasiado. Acá sí los huesos, que en alguna oportunidad hemos hablado del tema de la contextura. ¿Se acuerdan? Que con los dedos de la mano, el pulgar y el índice, yo medía la circunferencia de mi muñeca y veo qué tipo de contextura tengo. Tengo contextura grande, que se separan los dedos. Tengo contextura mediana, que se juntan. O tengo contextura chica, que se chocan, digamos, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a poder decir si realmente los huesos intervienen o no en lo que es el peso corporal. ¿Sí?
Y lo que es importante acá es la masa muscular, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el músculo es el principal compartimento de esto, de lo que es la masa libre de grasa, y es muy importante a nivel metabólico. Todos los requerimientos nutricionales se basan en lo que es el porcentaje de masa muscular que tenemos, ¿bien? Y tenemos que tratar de fomentar su aumento, digamos. Y acá la pregunta del millón, ¿cuál es? Básicamente, ¿cómo aumentamos la masa muscular? ¿Proteína? Exacto. Algo aprendí en este tiempo, ¿viste? Esto es proteína. Claro. Básicamente, cuando vos no comés o tenés, por ejemplo, un periodo de ayuno porque haces dietas desbalanceadas, haces los famosos ayunos intermitentes mal, digamos, acompañados, ¿no es cierto? Lo que va a suceder es que tu cuerpo, como no tiene energía, va a empezar a comerse a sí mismo y empieza a comer todo lo que es el tejido muscular, y eso es completamente negativo para nuestra salud. Bien. Un dato importante: las personas que más masa muscular tienen, más energía gastan en estado de reposo. O sea que es mucho más fácil para las personas que tienen mucha masa muscular poder sostener los cambios en el peso corporal en el tiempo. Bien. ¿Sí? O incluso bajarlo. Bien, por eso es importante consultar a un profesional para que mida qué cantidad de todo esto tenemos en el cuerpo, ¿no? Totalmente. Y tener en cuenta que, a diferencia de la grasa, la masa muscular, a medida que envejecemos, empieza a perderse. Por lo tanto, hay que potenciar los ejercicios de musculación, ¿bien? Y una dieta balanceada, como bien dijiste, Yamila, para que justamente esto se pueda preservar y esto se pueda básicamente disminuir. Muy bien. Bueno, y cualquier consulta, las redes sociales. Por supuesto, me pueden consultar, y que también subimos recetas para poder acompañar estos planes de alimentación en @nutricionista_ferrarelo. Me encuentran en Instagram. Bueno, Martín, gracias. no te puedes llevar ni el hueso No, ninguno. la- Ni para la parrilla de la noche Y tampoco. esto no es vino. No, Esto no es vino, es sangre. Una breve pausa, ya volvemos. Wanna be the one you run to when you need a show.